Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente. Sean todos y todos bienvenidos una vez más a este aposento alto, a este altar, a este púlpito de predicación de la sagrada palabra del Eterno Yod-Hei Vah-Hei. Esta gigantesca reunión que el Eterno permite diariamente para que sus hijos e hijas se reúnan en su presencia para continuar escudriñando la palabra, porque nosotros creemos que allí está nuestra salvación. Y por eso está escrito que debemos nosotros profundizar, debemos buscar de manera desesperada la presencia y la revelación de la palabra del Eterno. Por eso estamos aquí. Una gran reunión donde estamos los que ya hemos decidido cruzar el Éufrates y retornar al olivo natural, a la genuinidad, a la simpleza, pero a la verdad verdadera del Eterno, a través de Yahshua Mashiach ben David. Pero también hay gente que está en el proceso. Hay gente que está escuchando la palabra, todavía están en la iglesia romana, pero están en ese proceso, están escuchando, se les está revelando, se está encendiendo esa llama en su nefesh, en su alma. Están consiguiendo respuestas a preguntas que nunca antes en Roma pudieron contestarles. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esos hermanos que están en ese proceso necesitan también de nuestra paciencia, de nuestra comprensión. Aquí no estamos para juzgar ni para condenar a nadie, lo aleno. Estamos para recibirlos, siempre y cuando, por supuesto, haya una verdadera intención de arrepentimiento, de búsqueda de la verdad, porque de lo contrario esto no se le revela a nadie. Una persona que tenga curiosidad, pero sin la intención de dejar a Roma, una persona que de repente quiere escuchar para luego ir a Roma a predicar a su manera, para tratar de aparentar que es una persona estudiada, que es una persona sabia, jamás se le va a revelar la palabra verdadera. Entonces tenemos que tener misericordia, tenemos que tener paciencia, y que cada uno a través del Ruach HaKodesh sea guiado a toda verdad. Si nosotros tenemos la verdad absoluta, pues no la tenemos. La verdad absoluta es la Sagrada Torá. Es la instrucción del Eterno. Él es el único que representa la verdad absoluta. Lo más cercano a nosotros de esa verdad absoluta es Yahshua Mashiach. Por eso Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo a seguir. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero repito, toda persona, hombre o mujer, que tenga un corazón conforme a la voluntad del Eterno, contrito y humillado, temeroso del Eterno, que de manera genuina haga teshuvá, tefilá, sedaká, que haya un arrepentimiento genuino, que haya una verdadera intención de buscar y conseguir la verdad, será bendecido y prosperado en función de la revelación de la sagrada palabra del Eterno. Pero toda persona que guarde en su corazón, aunque sea un mínimo de doble intención, no solamente es que no se le va a revelar la palabra, sino que va a sufrir las consecuencias de tratar de engañar al Eterno, tratar de burlarse del Eterno. Por eso es que Rema y Remanente no se parece ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni a ninguna religión, porque lo único que nosotros no tenemos es religión, porque la instrucción del Eterno no conlleva ninguna religión, no tiene nada que ver con ninguna religión. Por eso es tan importante que nosotros profundicemos en una relación íntima, verdadera, sólida, con mucha responsabilidad, con temor y temblor delante del Eterno, porque Él es el que revela la verdad. Él es el que revela dónde hay judaísmo, dónde hay cristianismo, dónde hay religión. Y cuando nosotros detectamos eso, entonces nosotros tenemos que obviar eso y alertar al pueblo del Eterno. Mira, aquí hay una trampita, aquí hay una porción de religión, sea del cristianismo romano o sea del judaísmo babilónico. Esto sé que muchos de ustedes lo tienen claro, pero para esos que están llegando, para los que tienen poco tiempo, que no tienen claro qué es Rema, por qué Rema no tiene un templo, por qué Rema no tiene un lugar de reunión, por qué Rema no hace los cultos para que la gente vaya, y precisamente por eso, porque lo que el Ribi enseñó
es que cada uno debe convertirse en un tabernáculo, y dentro de ese tabernáculo deben guardar celosamente, digamos, la instrucción genuina del Eterno, como Él nos las enseñó. Entonces no ameritamos un lugar para reunir a miles y miles de personas, sino que cada hogar se convierta en un Mishkan, cada hogar, y en familia, como congregación, adoremos y obedezcamos la instrucción del Eterno a través del ejemplo de nuestro amado Yahshua HaMashiach ben David. Por eso nuestro Ribi nunca hizo ni el más mínimo esfuerzo por enseñar que deben congregarse en la sinagoga, que deben congregarse en algún lugar. No, él iba a las casas, él iba a las calles, porque si cada uno se convierte en un Mishkan, dentro del cual se guarde la Torah, se guarde la instrucción, se guarde la enseñanza y se vivifique, ¿qué necesidad tenemos nosotros de seguir esa costumbre romana y esa costumbre judaica de que necesitamos un templo para reunirnos a adorar a nuestro Dios? No. El tabernáculo sagrado del cual el Eterno habla en este tiempo no es hecho por mano de hombre. Es decir, es el cuerpo humano que fue hecho por la mano del Eterno. Si tú todavía sientes la necesidad de tener un lugar donde congregarte con tus hermanitos y con tus hermanitas, entonces tú todavía no has abandonado a Roma completamente. Tú eres el tabernáculo. Tú eres el arca de la alianza. Tu vida es el testimonio. Tu familia es tu congregación. Tú como hombre eres la cabeza de esa congregación, y por esa congregación que es tu familia, el Eterno te va a pedir a ti cuenta. ¿Cómo los guiaste? ¿Cómo los criaste? ¿Qué les enseñaste? Mira, si en algún momento nos vamos a reunir, claro que sí. Nos vamos a reunir muy pronto, pero no con la figura del culto romano o del culto judaico, sino con la figura de un pueblo sujeto y postrado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, dispuesto a convertir esta nación en una nación refugio, en un lugar donde aquellos que huyen de la religión, de la muerte eterna, de las religiones, puedan venir con confianza. Eso es lo que el Eterno tiene planificado para nosotros. Para eso es importante, crucial, que nosotros podamos expandir el mensaje, que la gente pueda recibir esta palabra con la misma libertad, con la misma, digamos, con la misma contundencia con la cual están recibiendo la palabra de Roma, la palabra de todas las religiones, Pero eso será en el tiempo del Eterno, como Él lo decida. Lo que sí es cierto es que este pueblo, mientras no reciba esta palabra verdadera, mientras no se despierte del sueño en el cual lo indujeron, ese coma inducido en el cual tienen a los pueblos, esos pueblos no van a avanzar hacia su libertad. Eso es algo imposible de ocultar, mi hermano. Cuando alguien me habla a mí en contra de este mensaje, yo pongo como ejemplo el mundo. Hablemos de los pueblos, hablemos de las condiciones de los pueblos, económicas, morales, éticas, sociales. Hablemos de eso. Cuando hablamos de eso, nosotros nos damos cuenta de la debacle que hay en el mundo. Entonces yo pregunto, ¿será que el mensaje que se les ha dado no es el correcto? ¿Será que la doctrina, la religión, la enseñanza, la palabra que se le ha metido a ellos en los corazones, en sus mentes, ese mensaje de religión, llámese como se llame, los ha llevado a ese estado en el que se encuentran? Bueno, pero ¿qué más le vamos a decir? Se les predicó el catolicismo, se les predicó el cristianismo evangélico, se les predicó el islam, se les predicó el taoísmo, se les predicó el budismo, se les predicó el hinduismo, la masonería, se les ha predicado de todo. La brujería, la hechicería africana. ¿Qué más le vamos a predicar? La Torah. Pero no de palabra, no impuesta como religión, no, vivida. La Torah como un manual de vida, no como un manual de fe. La Torah como
el testimonio vivo de Yahshua HaMashiach ben David. ¿Por qué no probamos con eso? A ver qué pasa. Ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Porque está demostrado que los hombres son incapaces de sojuzgar y de gobernar este planeta, mi hermano. Incapaces. Con real o sin real, con religión, con todo lo que tienen. No pueden. ¿Por qué, Roe, pasa? Porque están batallando, están luchando, están pulseando con el creador de todo, mi hermano. No pueden vencer al Eterno, y estando de espaldas a Él, estando de espaldas a su instrucción, jamás van a poder prosperar, mi hermano. Por eso es el llamado de nosotros a los gobernantes de esta nación. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a dialogar, una mesa de diálogo entre los terrícolas y su creador, por favor. Porque las mesas de diálogo entre gobierno y oposición no funcionan, porque jamás en la vida ha funcionado. Porque los pueblos tienen que despertar del coma inducido de Roma y de todas las religiones. Porque hasta que eso no suceda van a seguir sufriendo las consecuencias de un planeta que está siendo devastado por el dueño del planeta. Lo digo con desesperación, lo digo con angustia, pero también lo digo con autoridad, y también lo digo con emuná y bitajón en el Eterno. ¿Qué cuesta dialogar con los hebreos? ¿Qué cuesta eso? Yo tengo la convicción de que no ha sucedido porque no ha llegado el momento. Tiene que haber una transgresión de la línea roja, tal cual como ocurrió con los cananitas, tal cual como ocurrió con los babilónicos, tal cual como ocurrió con todos los imperios. Bueno, ocurrió en Egipto también. Cuando esa línea roja sea transgredida, entonces el Eterno dirá, ahora es el momento, para que podamos organizarnos en función de un plan de Yod-Hei Vah-Hei, y no esa falacia de los planes de los hombres, ese sofisma, esa fantasía de que los planes de humanos van a lograr salvar al mundo. Eso es lo que yo tengo como convicción. No ha llegado la hora en que el copero le diga al faraón, el único que falta por abordar, por preguntarle, por consultarle, es al pueblo hebreo, que no es ni judío, ni cristiano, ni ninguna religión. Es una gente que está neutral en el mundo espiritual y que está causando un efecto espiritual nunca antes visto en la historia humana, nunca antes. Por eso es que, repito, mi llamado a las autoridades religiosas, a las autoridades gubernamentales, las puertas están abiertas, mis amados. Nadie tiene por qué sentir miedo, sentir suspicacia, sentir, desconfianza de venir a reunirse conmigo, de reunirse con nosotros, con Rema, con Remanente. No tienen por qué sentir eso. Estamos aquí para trazar líneas que vienen del Eterno y están tipificadas en su sagrado Dabar. No para imponer agendas personales, no para imponer mi opinión, ni mi pensamiento, ni mi, visión personal. No, mi hermano, esto viene de arriba. Por eso son los ataques, por eso son las cosas. A mí eso no me importa para nada, porque eso es bíblico. Siempre tiene que haber oposición cuando es del Eterno. Siempre, eso es necesario. Pero lo que sí me impacta es que los seres humanos, me refiero a los gobernantes tanto religiosos como terrenales, hermanos, vean lo que está ocurriendo en el mundo y digan, bueno, que siga la fiesta. O sea, eso es una cosa increíble, mi hermano. Eso es lo que yo no me cabe en mi alma, no me cabe eso. Pero entonces también entiendo que es necesario. Porque si el escenario no es el idóneo, si el escenario no es el correcto, no van a aceptar este plan.
no van a aceptar este mensaje, van a seguir batallando y luchando y pulseando contra él. Así que son reflexiones, mi amado hermano, mi amada hermana, para que sigamos orando, Estamos en tiempos extremadamente peligrosos, mi hermano querido. Estamos a puntico de ver la gran fiesta en el Medio Oriente, mi hermano querido. Y esa gente va a huir para algún lado. Y créame que no se van a querer quedar allá. Ellos van a tratar de huir como fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacia este lado. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para recibir a esa gente? ¿Estamos nosotros en condiciones éticas, morales, espirituales para recibir a esos hermanos? El Eterno va a causar que los hijos de la casa de Israel que están dentro del el sistema cristiano, dentro del sistema judaico, dentro del sistema de las religiones, salgan de ahí. Lo va a provocar, pero nosotros tenemos que estar listos para recibirlo, mi amado hermano. Yo me desgarro el alma orándole a mi Padre. Padre, ¿cómo hacemos? Estos terrícolas yo cada día los veo más endurecidos. Y Él me dice lo mismo. ¿Quién endurece los corazones? Yo. Déjame quieto. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón hasta que sufra las 7 plagas. Y después veremos. Amén, Señor. Pero yo le pido perdón a mi Padre porque yo estoy en la carne, mi hermano. Yo estoy en la carne. Cuando tú sabes la verdad y cuando tú tienes conocimiento de lo que viene, tú quieres avisarle a la gente para que la gente se salve de eso, para que la gente no sufra eso. Sin embargo, no quieren creer, o no pueden creer, o simple y llanamente no es voluntad de mi Padre que crean por ahora. No nos queda más remedio, tenemos que seguir orando y firmes en la palabra que el Eterno nos ha dado, porque ciertamente ninguna opinión de ningún terrícola va a cambiar eso. Lo único que puede transformar esa maldición de juicio en bendición salvífica es que nosotros procedamos al Teshuvá, todos. Pero ¿cómo hace un pueblo para arrepentirse si no saben? No saben. Yevarejeja Adonai bishmereja, Shaer Adonai panafeleja bijuneca, Yisá Adonai panafeleja beyasemleja, Shalom. El Eterno te bendiga y te guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue su infinita misericordia, y que eleve su rostro hacia ti, hacia tu familia y hacia este pueblo, y ponga en cada uno de nosotros su paz. Bendito sea su nombre. Vamos a retomar esta enseñanza, mis amados hermanos. Estamos hablando del poder que tiene la lengua para edificar y para destruir. Un poder de vida y de muerte. Un poder de bendecir, pero también de maldecir. Estamos hablando de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene sobre ese pedacito de músculo que tenemos dentro de la boca, llamada lengua. Es una gran responsabilidad aprender a administrar bien esa lengua y a ponerla a la orden del Eterno para que a través de ella Él se glorifique. Eso es lo que estamos hablando. Estamos aprendiendo a hablar bien. Hay una prohibición en la Sagrada Torá muy tremenda, sobre la cual pesa una maldición desde tiempos inmemorables. Me refiero a la maldición de Ahor, tipificada en la Sagrada Torá, en Bereshit, capítulo 12, verso 3. Maldeciré a los que te maldigan. Es decir, está terminantemente prohibido hablar mal o maldecir al pueblo hebreo, independientemente, mi amado hermano, de la religión, independientemente de las fallas, independientemente de todo la situación espiritual que vive el Israel actual. Nosotros tenemos la orden del Eterno de orar por el pueblo hebreo, orar por la paz de Jerusalén, orar porque esa novia que aunque todavía a pesar de 3000 años de Tikkun todavía no está lista,
pues muy pronto lo va a estar. Y el propio Yahshua HaMashiach ben David se va a encargar de eso. Pero nosotros tenemos que tener claro en nuestra alma, en nuestra vida, que está terminantemente prohibido y que es muy, muy, muy grave hablar lashon hara contra el pueblo hebreo. Cuando alguien habla mal de la Sagrada Torah, está hablando mal de Yod-Heh Vah-Heh, porque él es el dueño de la Torah. Pero cuando alguien habla mal del pueblo hebreo, también está hablando mal de Yod-Heh Vah-Heh. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo escogido del Eterno. Y el pacto que él hizo con su amigo Abraham es incondicional. Él va a preservar a las 12 tribus de Israel. Por eso es este proceso en el cual nosotros estamos viviendo. Porque la plenitud de los gentiles es precisamente el recuperar esas ovejas que se extraviaron y llevarlas nuevamente al redil a través de el buen pastor, el único confiable para esa misión, que es Mashiach. Cuando alguien comete esta transgresión, está causando lo que conocemos como Hilul Hashem, la profanación del nombre Kadosh del Eterno. Y eso crea una situación que muy probablemente va a causar mucho daño. Usted se imagina si es grave que una persona, cualquier persona de un pueblo, hable mal contra su familia, hable mal contra su prójimo. ¿Qué será cuando habla mal o maldice el nombre del Eterno? Cometiendo una blasfemia, cometiendo Hilul, la profanación del nombre del Eterno. ¿Qué quedará cuando esa persona es el mandatario de esa nación? ¿Cómo será el impacto espiritual y material en una nación donde el presidente comete blasfemia? Sea por desconocimiento, sea por ignorancia, o sea por desafío abierto al Eterno. Eso causa mucho daño, mi hermano, mucho daño. Y nosotros lo vivimos aquí. A nosotros nadie nos puede contar, porque nosotros lo vivimos. Aquí un mandatario maldijo a Israel. Y esto, bueno, el proceso, digamos, de los 7 años subsiguientes a esa blasfemia contra el pueblo del Eterno y contra el Eterno, hermano, fue muy, muy, muy feo. Nosotros lo vivimos. Nosotros lo vivimos. Es posible que cuando una persona escucha ese lashon hara contra Israel, vaya y se convierta en un parlante ambulante de lashon hara contra Israel por lo que está escuchando. Y por supuesto, eso se va regando y regando y regando. Y cuando venimos a ver, mi hermano querido, tenemos un pueblo entero bajo maldición. Un pastor, un apóstol, un profeta, no tiene idea del daño que causa en el mundo espiritual y material cuando afirma que el nombre de Jacob traduce ladrón, traduce tracalero, embustero, traduce lo peor. No tiene idea, mi hermano querido, no tiene idea. Es una cosa, bueno, peor que cualquier conjuro, peor que cualquier maldición africana o de donde sea. Eso no tiene comparación con nada. Porque está maldiciendo a Jacob, está maldiciendo a Israel. Y eso trae maldición del Eterno. Solamente si nosotros pudiésemos aceptar eso, digamos, si los líderes de la iglesia evangélica pudieran reconocer ese error garrafal, por ahí comenzaríamos muy bien, estudiando un poco con temor y temblor la palabra y entendiendo que Jacob, el nombre de Jacob no significa eso, significa el que se toma del talón, no significa tracalero, ladrón, embustero, rashá, no significa eso. Cuando afirman eso están maldiciendo al pueblo de Israel, están maldiciendo la descendencia de Abraham y están maldiciendo al propio Eterno. Oye, hay que ser profeta. Busca quién inventó eso. Los padres de la iglesia cristiana, romana, ellos inventaron eso para garantizar que ese pueblo esté en maldición. Eso viene del propio Hasatán, del propio Hasatán. Entonces, cuando nosotros entendemos
cuando nos cae esta revelación, caramba, nosotros lo que hacemos es orar por Israel, orar por Jerusalén, porque sabemos que la paz de ese terreno, de ese territorio, de ese pueblo, representa la paz de las naciones. Repito, a pesar de todos los errores que puedan haber cometido y estén cometiendo ahora, nosotros no somos los jueces de Israel, nosotros no somos los jueces de nadie. Nosotros estamos aquí para obedecer al Eterno, más nada. Nosotros tenemos que tener consciente también que la alabanza excesiva hacia una persona, ese actuar, oye, cuando alguien quiere manifestar la admiración por alguien, o quiere manifestar ese amor, ese respeto, debemos tener cuidado, porque si eso se hace delante de personas que no tienen la misma visión de ese ser humano del cual estamos hablando, eso va a causar la Lashon Hara. Eso va a conducir a que esa alabanza hacia esa persona, cosa que no debemos hacer, exaltar las virtudes, los dones, el buen corazón de una persona delante de otras personas, no debemos hacerlo. Hay que tener mucho cuidado, porque eso puede conllevar, puede conducir a aquellos que no quieren a esa persona que hablen la Lashon Hara contra ella. Eso debemos tenerlo claro. Esa manera de que algunas personas tienen de, ¿cuál es la palabra? De masajear el ego de la gente, exaltándolo, alabando su comportamiento, demostrando que es una persona ejemplo para todos. Caramba, eso, si eso lo recibe una persona que crea lo contrario, va a causar la Lashon Hara. Va a desatar un rehilut, va a desatar algo malo. Entonces tenemos que saber no solamente qué vamos a hablar, sino delante de quién podemos decirlo. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso nosotros debemos mantenernos alejados de cualquier persona que cotidianamente habla la Lashon Hara. Cotidianamente. Hay personas que viven con el Lashon Hara, conviven con él, se adaptaron a él, se acostumbraron a verlo como algo natural. Y eso aplica no solamente para una persona, aplica para una familia, aplica para una comunidad, aplica incluso para una nación, incluso aplica para un planeta. Nosotros vivimos en un planeta donde el Lashon Hara es completamente natural. Qué tremendo es eso. Entonces, prohibido terminantemente hablar mal de ninguna manera, pero mucho menos contra el pueblo hebreo, contra aquellos que viven allá, contra aquellos que son, digamos, demostrable, que son hebreos, que son descendientes de Israel. Y sobre todo, aquellos que, por la emuná de Abraham, nosotros retornamos al olivo natural. Demuéstrame que tú eres hebreo, que tú eres de alguna tribu. No, yo no tengo que demostrar eso, mi hermano. Porque a mí no me van a pedir, cuando yo esté delante del Eterno, a mí no me van a pedir una constancia de un tribunal, de una notaría, de un juzgado, de un registro que compruebe que yo soy de la tribu tal. No, mi hermano, a mí me van a preguntar es, ¿qué hiciste tú con lo que yo les entregué a ustedes? A través de Moshe Rabenu, a través de los profetas, a través de todos aquellos hombres y mujeres que yo usé para eso, y confirmado, reconfirmado, renovado completamente a través de mi amado Mashiach, Yahshua ben David. ¿Qué hiciste con eso? ¿Lo creíste? ¿Lo viviste? ¿Lo compartiste? Vamos a ver el libro, porque ahí está la respuesta. Me explico. Abraham no era judío, Abraham no era israelita, Abraham era un goy, un hombre de el Medio Oriente que el Eterno escogió y él decidió creerle al Eterno. Y eso le fue contado por justicia, pero él se adherió totalmente a la palabra, a la orden del Eterno. Ya él conocía
la palabra del Eterno de manera oral y de alguna manera u otra a través de su maestro, Sem ben Noach, conocido como Melquisedec, también recibió instrucción, mucha instrucción de la palabra. El propio Noach fue el que le contó la historia del Mabul, del diluvio, y es muy probable que le hayan mostrado rollos, por ejemplo, como el de Enoch. Él tenía de dónde agarrarse para creerle al Eterno, él tenía. Sin embargo, el Eterno le pidió lo impensable: deja todo esto aquí y cruza. ¿Usted cree que el Éufrates es un río como el Cabriales? No, mi hermano. El Éufrates es un río como decir aquí en Venezuela, por ejemplo, el Caroní, el Orinoco, un río. Claro, a lo mejor no con la misma magnitud, pero es para que tengan una idea. No es una quebrada, no es un riachuelo, es un río, mi hermano, con fuerza. Un río de aguas mortales. Y ese fue el río que el Eterno le dijo a Abraham que cruzara. No solamente, o sea, hay que verlo desde el punto de vista humano también. Usted se para delante del río Caroní, cruza el río. Oye, ya. Y de paso me vengo con mi esposa. Se me pegó mi cuñado. Traigo unas ovejas, traigo unas cositas aquí. Oye, no es tan mantequilla. Hay que tener una emuná sobrenatural. Y por eso es que nosotros tenemos credenciales del reino del Eterno para hablar como hablamos. Porque nosotros tenemos la misma emuná que movió a Abraham, que movió a Isaac, que movió a Jacob, que movió a David, la misma emuná que movió a Gideón, que movió a los profetas, que movió a nuestro Ribi Yahshua, a Mashiach. ¿Quién puede quitarte eso? ¿Quién puede robarte tu emuná? Nadie puede, mi hermano. Eso es algo que está en tu alma, en tu genética, en tu sangre, en tu vida. Nadie puede robarte tu emuná. Nadie puede contradecir que la palabra del Eterno, cuando la recibes con un corazón contrito y humillado, entra por tu oído, baja al corazón y ahí explota una semilla incorruptible de vida eterna, y eso va a producir frutos. Y tú comienzas a vivir y a dar frutos, y tú comienzas a entender cómo es que funciona el reino del Eterno. Eso no te lo puede robar nadie. Nadie puede decirte a ti: te prohíbo que creas en esto. Te prohíbo que confíes en el Eterno, como lo hizo Abraham. Nadie puede. Por eso es que esto es por decisión propia, no es por obligación. A algunos se les revela más rápido, a otros más lento, a otros tardan años. Hay gente que tienen 2, 3 años escuchando esta palabra aquí y todavía están en Roma, mi hermano. Todavía ponen fotos ahí en su estado, celebrando los cumpleaños con las velas y todo, y cuando cada vez que viene un día pagano de estos del calendario gregoriano, ponen fotos del día de la madre, el día del padre, el día del niño, aquí compartiendo el día de los abuelos, el día del cuñado, el día del compadre, el día del Halloween, el día de los enamorados, el día. Es tremendo. Pero cada uno tiene un proceso. Esa persona va a llegar un día en que se va a cansar, su espíritu se va a cansar de vagar, se va a cansar de tratar de caminar con un pie en la Torá y otro pie en el mundo mundano mundial. Se va a cansar, no va a aguantar. Y entonces ahí va a tener un encuentro con Yahshua y va a poder ser libre de todo eso. ¿Me entienden cómo es? El Rehilut, por ejemplo, que es lo que conocen como chisme, es una abominación tremenda que está prohibido terminantemente por la Sagrada Torá. Vayikra 19. Si usted lee ese capítulo de Vayikra, que Roma lo vendió como Levítico, pero Vayikra es un código de jurisprudencia del reino del Eterno, jurisprudencia celestial. Vayikra 19. El verso 16 específicamente nos dice ese pasuk: no andes como chismoso entre tu pueblo. Por supuesto el original dice: no andes como regil. Regil es uno que practica el regilut. No vayas como regil entre tu pueblo. Pero no solamente es esa prohibición allí, porque hay muchas prohibiciones y mandamientos positivos que se violan cuando alguien comete ese pecado llamado regilut. Tenemos que cuidarnos de hablarlo, de escucharlo y de creerlo. A veces el ser humano siente la necesidad
de averiguar lo que otros hablan de usted. También tenemos que tener cuidado con eso. Fíjense que nuestro Ribi, en una oportunidad de reunido con sus talmidim, les preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué dicen la gente acerca de mí? Esa pregunta tenía una connotación verdaderamente profética, porque lo que nuestro Ribi tenía por orden y sabía que eso tenía que ser así, era que no dijera a nadie cuál era el poder que él tenía encima, a pesar de que hizo muchos milagros públicos. La mayoría de las veces le dijo a la persona que recibió el milagro, no digas nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque había milagros específicos que solamente podían ser hechos cuando llegara el tiempo del Mashiach. Y ese pueblo de Israel sabía que estaba en el tiempo del Mashiach. Es decir, estamos hablando del año 4000, comenzando el cuarto milenio. Y ellos sabían que ese era el tiempo de la venida, de la manifestación del Mashiach. Pero jamás podemos pensar que lo hizo con ánimo de ver o averiguar si estaban hablando mal o bien de él. Por eso cuando Kefa manifiesta, toma la palabra y le dice, maestro, tú eres el Mashiach del Eterno. Tú eres el Mashiach que este pueblo está esperando. Por eso el Ribi le dijo, bueno, evidentemente esa respuesta me la está dando el Ruach HaKodesh por tu boca. Esa respuesta viene de arriba, Kefa. Eso no viene de carne. Pero hay que ver la profundidad de esto, porque la revelación del Mashiach no le cae a todos. Porque si bien es cierto esto que estamos hablando, también es cierto que a pesar de tantos milagros que hizo, muchos de los habitantes de Israel, incluyendo muchos de sus talmidim, no se percataron. ¿Qué quiere decir usted, Roé? Mi hermano, que la revelación de Mashiach depende de la voluntad del Eterno. Cuando a mí una persona me dice, es que yo averigüé bien, yo investigué, y yo busqué, y yo leí, y yo me metí en internet un año investigando, y determiné, ya comprobé que no es Yahshua, es Yeshua. Yo tengo que entender que el Eterno Yod-Hei Vah-Hei ha determinado que a esa persona por ahora no se le revele Yahshua Mashiach. Esa persona va a sufrir unas consecuencias por eso que está haciendo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente está buscando la verdad entre los hombres, no arriba. Bueno, yo averigüé y hablé con 500 rabinos y todos me dijeron que era Yeshua. Y yo me quedo con Yeshua. Bueno, está bien. Quédese con Yeshua. Ahora, después de un tiempito, bueno, volvemos a hablar a ver cómo te ha ido. Y yo te digo cómo me fue con Yahshua. Y tú ves, porque el tema es, mi hermano, que la revelación de Mashiach depende de la voluntad del Eterno en cada uno. No es como la gente cree, que esto es un capricho de nosotros, de llevarle la contraria a los que saben, a los sabios. No, mi hermano. Es un tema de revelación, no de religión, no de religión. Por eso es que el Eterno nos ordena darle el beneficio de la duda a todos. ¿Por qué, Roe? Porque tenemos que entender que esta revelación, la revelación de la Sagrada Torá, la revelación de la palabra del Eterno, la revelación del plan del Eterno, la revelación de Yahshua HaMashiach ben David como objetivo principal de todo el Tanaj hebreo, como pacto renovado de la tabernaculización del Eterno a través de su palabra y de su amado Hijo Yahshua HaMashiach ben David, de la salvación del Eterno, no se le revela sino a aquel que el Eterno ha ordenado que se le revele. Aquellas personas que de alguna u otra manera el Eterno les reveló la verdad a través de esta casa y después decidieron
venir en contra de esta casa, en contra de este siervo inútil, en contra de este mensaje, fueron pasados por un ticún, están siendo algunos pasados, les cayó la plaga, han sufrido, han padecido, han llorado, todavía están duros ahí, y no voy a hacer teshuá, y yo no me arrepiento de nada, y yo soy el que tiene la razón. Yo no puedo pensar que esa persona puede hacer la voluntad de Él por encima de la voluntad del Eterno. Yo tengo que entender que mi padre endureció ese corazón para obligarlo a pasar por ese proceso. Pero yo no puedo perder la emuná, perder la esperanza, perder la bitajón en mi padre, de que ese hermano, esa hermana, retorne al camino de la vida eterna. No puedo perder jamás la confianza en mi padre, porque yo sé que ese hombre o esa mujer, una vez que su espíritu se canse de vagar, una vez que su alma se canse de pulsear con el Eterno, se va a entregar y va a aceptar que no es el Eterno el que está equivocado, que no es la palabra que está equivocada, que es él o es ella, que víctima de un proceso que conocemos como Tikkun Nefesh, proceso de reparación de su alma, tuvo que ser sometida a esa reparación para que ahora pueda entender cómo funciona el reino de nuestro Padre. Y esto involucra no solamente a los que, a los que han estado aquí en Rema y momentáneamente fueron llevados a un desierto para procesarlos, sino también a todos aquellos que hoy están atacando, están en contra de este mensaje, de esta palabra, por cualquier razón, no importa el motivo, pero debemos entender que están endurecidos los corazones, porque así el Eterno lo ha determinado. Cuando tú entiendes eso, tú no culpas a nadie. ¿Me entienden cómo es? Yo no puedo culpar a ninguna persona que se le ha hablado, se le ha dicho. Yo no puedo culpar, por ejemplo, que está dentro del esquema de la palabra profética, que eso es público y notorio, con todo respeto. Yo no puedo culpar al pastor Javier Bertucci porque él no quiere aceptar esto. Yo tengo que entender que el que endureció ese corazón fue Yod Hei Vahei. ¿Para qué? Para obligarlo a él a ser pasado por ese ticún, a ser sometido a la prensa, a ser sometido al horno de fuego. Porque si a él se le revela ahorita esto, se evitaría pasar por ese horno, por ese foso de leones, por esa prensa de aceite. Y eso es lo que el Eterno no quiere. Porque entonces va a quedar, se va a arrepentir hoy y mañana va a volver a caer. ¿Por qué? Porque su alma no está reparada. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Endurece el corazón para justificar las 7 plagas. Y luego entonces, que el proceso esté terminado, entonces le quita el corazón de bestia, le quita el corazón de piedra y le pone uno de carne. Y entonces él va a comenzar una nueva vida en la verdad, en la genuinidad de la palabra del Eterno. Cuando yo entiendo esto, entonces yo no puedo, porque sería un error mío delante de mi padre y eso también me va a traer consecuencias, yo no puedo culpar al pastor Javier Bertucci porque él no acepta, no puedo. Yo tengo que entender cómo funciona el Eterno. Lo mismo pasa con el presidente Nicolás Maduro, lo mismo pasa con el gobernador Lacaba, lo mismo pasa con todos los mandatarios del mundo, mi hermano. Ese corazón tiene que estar ahí como una piedra hasta que el Eterno diga, está listo, está listo. Tal cual como hizo con el faraón de Egipto, tal cual como lo hizo con el rey Nabucodonosor y tal cual como lo ha hecho siempre. Así funciona el reino de nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esto, para que no caigamos en el error de juzgar, mucho menos condenar a nadie, cuando a veces el Ruach HaKodesh habla por mi boca, y es duro a veces,
cae como una mandarria en la cabeza de muchos, es para que despierten, es para que reaccionen. Pero no le cae a todos, le cae a algunos que el Eterno escoge. Ese que despertó, ese que quedó turuleco, ese que de repente se batió contra el piso bravo, se está siendo despertado. Pero hay gente que sabe que esta es la verdad y de manera insólita para el humano sigue cometiendo transgresión tras transgresión y endeudándose sobre deuda. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible si esta persona ha manifestado que sabe que esta es la verdad? La respuesta es muy sencilla y nos la da el Eterno en su Sagrada Torá. Porque yo endurecí el corazón. ¿Para qué? Para glorificarme en él. Roy, usted me está diciendo que el Eterno Yod-Heh Vah-Heh se va a glorificar en el presidente, se va a glorificar en el gobernador, se va a glorificar en el otro, se va a glorificar en el pastor Bertucci. Sí, mi hermano, sí, pero después que ellos hayan sido sometidos a un Tikkun Nefesh. Nosotros tenemos que prepararnos porque nosotros estamos siendo equipados para retornar a ese mundo. Que nadie piense en Rema y Remanente que nosotros nos van a sacar para una nube y nos van a llevar para un lugar donde no, perdóname, antes de que venga Mashiach, nosotros tenemos que afectar ese mundo, hermano. Porque la luz del mundo y la sal de la tierra somos nosotros. Nosotros tenemos que retornar en algún momento que está muy cercano, tenemos que ingresar a ese mundo mundano mundial y afectarlo. No vamos a llegar, bueno, que aquí estamos, llegamos los que somos. No, ya va. Aquí, perdóname, vamos a ayudar, vamos a colaborar, pero en función de lo que nosotros vivimos, en función de lo que el Eterno nos ha dado, para que aquellos que están del lado de allá digan, oye, aquí está pasando algo, porque esta gente desde que llegó aquí, esto cambió, esto no sé qué es lo que pasa. Es decir, no nos van a tener encerrados toda la vida, nos van a sacar y cuando nos saquen al ruedo, los demonios o corren o se encaraman. Porque la luz va a llegar a donde está la tiniebla y la tiniebla se va a disipar. Nosotros no vamos a hacer grandes convocatorias de evangelismo, ni vamos a montar campañas, ni nada de eso. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros no necesitamos hacer un culto para suplicarle al Espíritu Santo que venga. No, porque ya nosotros tenemos al Ruach HaKodesh. Nosotros vamos a salir a mostrarlo, a presentarle a un pueblo, a presentarle a un gobierno, a presentarle a una nación con hechos, no con palabras, a Yahshua HaMashiach ben David. Tenemos que prepararnos para eso nos están equipando, para eso estamos en la teoría ahorita, pero cuando nos toque en los próximos días, está muy cerca, mi hermano, nosotros vamos a tener que tomar, es la iniciativa de poder sojuzgar y gobernar con los principios y valores, no de una religión, sino de una revelación de la palabra del Eterno. Por eso es que cuando nosotros decimos, tenemos el plan, nosotros tenemos que entender que el plan viene del Eterno, no viene de los hombres. Lo único que garantiza una contundente derrota al imperio de las tinieblas, lo único que nos garantiza a nosotros el gozo y la alegría de vencer en todas las batallas de esta gran guerra, es el cumplimiento de la voluntad del Eterno a través de la enseñanza de su Sagrada Torá por medio de su amado Hijo Yahshua HaMashiach ben David. Y vivir por eso. Vivir. Roe, deme alguna cita, algún estudio para yo entender un poquito mejor. Mire, lean la historia de Joseph. Métase en esa historia de Joseph. Joseph no gobernó en Israel, no gobernó en Canaán, no gobernó en un lugar donde todos adoraban al Eterno Yod-Heh Vah-Heh. Él gobernó en un pueblo idólatra, pagano. Vea la historia de Daniel. Daniel no gobernó en un lugar donde todos adoraban a Yod-Heh Vah-Heh. Él gobernó en un territorio de paganismo, de muerte espiritual, de idolatría, de macumba. Lea esa historia para que usted entienda lo que va a hacer el Eterno con nosotros. No es, quítate tú para ponerme yo. No, es llevar la luz a la tiniebla para que sea disipada.
Lo primero que se creó no fue la luz, lo primero que se creó fue la tiniebla, mi hermano. Pero ¿dónde está la carta de presentación de los verdaderos hijos del Eterno? En que cuando llegan, la tiniebla se disipa. El corrupto deja de dormir hasta que dice, no, yo no puedo seguir así. El ladrón comienza a ser redarguido, el hipócrita comienza a ser afectado. ¿Y todo eso producto de qué? ¿De nosotros? No, producto de la luz que nosotros portamos, que no viene de nosotros, viene del Eterno. Producto de una vida, producto de los frutos, porque no hay nada que convenza más que un hecho público y notorio. Los milagros, las maravillas, los prodigios. ¿Qué le dijo Potifar a Joseph? Ciertamente, tu Dios me ha prosperado gracias a ti. ¿Qué le dijo Naamán? Padre, ayúdame. El suegro de Jacob, se me fue el nombre. El suegro de Jacob, que era un hechicero. Labán le dijo a Jacob, ciertamente, tu Dios me ha prosperado gracias a ti. El rey Nabucodonosor le dijo a Daniel, le dijo, desde que tú estás aquí, él lo nombró Baltasar, pero le dijo, desde que tú llegaste aquí, de alguna manera, esto prosperó de una manera brutal. Tu Dios te ha respaldado, Daniel, y ciertamente hemos prosperado muchísimo por la presencia tuya aquí. Es el reconocimiento de un idólatra, de un pagano, de un hechicero, en función de un hijo de Yod-Heh Vah-Heh. ¡Qué tremendo es esto! Hermanos, estamos siendo preparados para eso. La única manera de que la luz gobierne sobre las tinieblas es que los hijos de la casa de Israel, los portadores de la sagrada Torá, del temor, del temblor del Eterno, estén con los gobernantes, afecten a eso. Eso es algo que tenemos que tener claro. Por eso hablo de que vamos a hacer nosotros, ayudar. ¿Cómo? Disipando la tiniebla, mi hermano. Cuando tú ves que la corrupción, que el desenfreno, que el desfalco, que el ladronismo, que la hipocresía, la mentira, el engaño, la manipulación, todo eso prospera en una nación, es porque no hay una luz verdadera que los afecte para que se vayan, para que esos ruajín malignos suelten a la gente y se vayan. Pero cuando llega la luz verdadera, la luz de la gloria del Eterno a través de su sagrado Dabar, de su amado hijo Yahshua Mashiach ben David, la cosa es diferente, mi hermano. Es diferente, porque esa luz no es la luz de la lumbrera mayor, ni de la lumbrera menor. Es la misma luz de Bereshit 1, verso 3. Haya luz, y fue la luz. ¿Pero cuál luz? ¿Cuál luz? La de la gloria del Eterno. La luz que emana de su trono de gloria. Cuando Daniel fue usado para gobernar a Babilonia, él nunca mancilló su emuná. Él nunca se debilitó en su emuná y en su bitajón. Él nunca se apartó del camino de la Sagrada Torá, del camino de la instrucción del Eterno. Nunca. Pero le tengo noticias. El Eterno usó a Daniel conjuntamente con sus coterráneos, con Sadrach, Mesach, Abednego, para gobernar en una nación y para administrar en una nación y para ser exaltados en una nación de la cual provenía el padre de esa emuná que ellos tenían. Es decir, Abraham. Porque Abraham nació ahí, en Babilonia. Por eso el Eterno habla de Nabucodonosor como su siervo. Porque ciertamente el Eterno usó a Nabucodonosor para un plan. Por eso el Eterno hizo lo que hizo con el pueblo judío en Babilonia. Porque Abraham era de Ur de los Caldeos, tierra de Babilonia. Babel. ¿Te das cuenta lo hermoso que es esto? Cuando tú comprendes cómo trabaja el Eterno, cuando tú comprendes que del Eterno sale todo lo bueno y todo lo malo, sale toda la maldición y sale todas las bendiciones. Cuando tú comprendes que Él hace la guerra y la paz,
Cuando tú comprendes que Él hace la enfermedad y hace la sanación. Cuando tú comprendes que todo el balance del universo entero, de las fuerzas negativas y positivas, están bajo su dominio. Entonces tú tienes Shalem. Y tú dices, todo esto que está ocurriendo está dentro del plan, porque si no, no estuviese ocurriendo. Es necesario. Pero es que yo no entiendo nada, Roe. Pero yo tampoco, hijo. Nosotros no estamos aquí para entender. Si nosotros lográramos entender los planes del Eterno, seríamos los primeros en sabotearlos, porque perderíamos la confianza en Él. Nosotros tenemos que depender 100% del Eterno, de su voluntad buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que alejarnos totalmente de nuestro criterio, de nuestro poder, de nuestra capacidad. Bueno, entonces no vamos a anular. Hermano, habla de bitul, autoanulación. Si yo me anulo yo, Él actúa en mí. Si yo me niego a mí mismo, Él resplandece en mí. Pero mientras yo tenga la idea de que yo puedo, de que yo tengo la capacidad, caramba, no me voy a negar jamás. Jamás me voy a poder arrepentir. Porque siempre voy a creer que yo sé. Siempre voy a creer que yo puedo. Siempre voy a creer que yo tengo la solución. Y eso es frustrante, hermano. Porque eso es lo que los terrícolas han creído hasta ahora. Y mire cómo está el mundo. Mire cómo está sufriendo la humanidad. ¿Por qué? Por no querer depender del Eterno. Por no querer aceptar que la única manera de salvación que existe es la vivificación de la Sagrada Torah. Vivir la palabra. Vivirla. Sin religión. Vivirla como la vivió Yahshua. De manera genuina, sencilla, honesta, responsable. Saber vivir. Pero saber vivir bien. Y para eso, primero tenemos que aprender a hablar bien. Primero tenemos que aprender a que nuestra lengua tiene que estar a la disposición y a la orden del Eterno. Para hablar su palabra. Para hablar sus enseñanzas. Para que nunca jamás el enemigo nos use para maldecir a nadie. Mucho menos al Eterno, por supuesto. Voy a dejarlo hasta aquí, mis amadísimos hermanos. Hoy sentí algo diferente. Nos reunimos hoy como en más confianza. Cercano está el día en que nos reunamos. Cercano está el día en que podamos comenzar a entender un poco mejor qué es lo que el Eterno está planificando. Así que prepárense, porque no nos van a tener encerrados toda la vida. No nos van a tener aquí guardados toda la vida. No te van a tener toda la vida ahí encerrado en la casa. No. Cercano está el día en que seamos sacados al ruedo. Y tenemos que estar preparados en amor, en misericordia, pero también en autoridad, en temor y temblor y en justicia. Para que enseñemos a ese pueblo que está en tinieblas, que a través de esta antorcha encendida, que a través de esta menorá encendida, ellos también pueden ser guiados y sacados de la tiniebla a la luz admirable del trono de la gloria de nuestro Padre, Yod-Heh Vah-Heh. Les amo muchísimo, muchísimo, y espero muy pronto poder abrazarlos, poder conocerlos personalmente. No para que me admiren a mí, sino para que compartamos esta gloriosa misión que el Eterno nos ha encomendado, de gobernar, de sojuzgar, a través de su dabar, a través de la luz de su palabra, colaborar para que este pueblo salga, para que esta nación resplandezca, como lo dice Yesayá capítulo 60. Resplandece, porque su luz ha llegado a ti. Shalom, shalem para todos, mis amadísimos hermanos. Baruj Hu, Baruch Shemo.